Bien, ya estamos por aquí de nuevo. Espero que ojalá no haya más dificultades porque realmente la conexión me indica que está bien, que está en su máxima potencia, como quien diría, pero parece que es algún fallito ahí del sistema. Al cargar la presentación no sé qué ha podido pasar, que al terminar de cargarse me ha estado sacando y metiendo de la llamada constantemente. No me había pasado, pero bueno, lo importante es que estamos aquí. Y si en algún momento ven que desaparezco, tranquilos que vuelvo rápidamente y puede ser alguna situación del sistema, así que no se preocupen. Parece que ha sido algo al cargar la presentación, algo se ha debido sobrecargar, así que no se preocupen. Bien, veo que la mayoría, todos comentan que son de Colombia, excelente. Quiero que me comenten, por favor, de qué parte de Colombia son. A lo que lo van comentando, pues bueno, decirles que yo he podido conocer Colombia y me parece un país maravilloso. También se lo digo, me parece una maravilla. No he podido conocer todo, obviamente, es un país sumamente inmenso, ojalá, ¿verdad? Pero es un país maravilloso con muy buena comida, con muy buenas personas y con unos paisajes increíbles. La verdad que tienen mucha suerte de vivir en Colombia, me parece una maravilla. Muy bien. Entonces, muy bien, veo que son de muchísimas partes diferentes, excelente. Y algunas de ellas las conozco, otras lamentablemente no, me encantaría. Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar. En este caso, pues bueno, soy Raquel Muguerza Alcoz, como ya habrán visto quizás en el plan de la asignatura. Soy la docente que van a tener para esta materia de desarrollo y adquisición de competencias de aprendizaje. Esta asignatura es una asignatura, realmente una materia sumamente interesante y que les va a aportar mucho para la práctica laboral, ¿no?, que vayan a tener independientemente del área a la que se dediquen. Realmente, digamos que esta asignatura se va a centrar en desmontar lo que es el modelo tradicional de aprendizaje para tratar de mostrarnos una manera más innovadora y más adaptada a la realidad educativa y también a ver la educación y el aprendizaje de una manera mucho más amplia y mucho más cercana a lo que es la realidad, ¿no? Ya que, pues bueno, como veremos durante la materia, la educación tradicional pues muchas veces no tiene en cuenta muchos aspectos que son importantes en todo este proceso de enseñanza-aprendizaje y que este nuevo modelo por competencias sí lo tiene. Van a ver que es una materia que van a disfrutar, en la que van a aprender mucho y en la que realmente le van a encontrar un uso práctico, que eso es nuestro objetivo final de todas las asignaturas, que no solo se quede en mucha teoría, sino que realmente ustedes le encuentren ese uso práctico, esa utilidad en su labor, ¿no? Ese es el punto realmente. Bien, entonces, bueno, como les digo, para mí es todo un placer. Yo soy española, como quizás ya habrán notado por la Z, ¿no?, por todas partes sin problema, y soy en este caso del norte de España. Bien, ya que ustedes me estaban comentando un poquito de qué partes eran de Colombia. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a comenzar lo que es en esta clase, ¿de acuerdo? Primero vamos a hacer lo que es la presentación de la asignatura con algunos detalles importantes, como quizás ya habrán tenido esas presentaciones de otras asignaturas seguramente y de las que no las tendrán durante esta semana sin duda. Vamos a ver esos aspectos específicos que van a, pues realmente a definir lo que es la materia a lo largo de todo este ciclo. Y una vez que terminemos con la presentación, ya entraremos a trabajar con lo que es el tema 1 de esta materia. Y ya cuando trabajaremos el tema 1, pues ya con eso finalizaríamos lo que vamos a ver hoy. Bien, perfecto. Entonces, vamos a comenzar con la materia, ¿no? ¿Qué vamos a ver hoy? Pues bueno, los profesores que la conforman, que en este caso pues ya me conocen, ¿no? El calendario, programación, evaluación, finalidad y objetivos, temario, actividades y comunicación. De acuerdo. En este caso, pues bueno, dentro de lo que es el profesorado, como saben, yo soy la docente que ustedes van a tener. Esta asignatura, estamos a cargo de la misma, un equipo de docentes, pero pues dependiendo de los grupos y demás, los docentes se hacen cargo de diferentes grupos. Y en este caso, yo soy la docente que ustedes van a tener en esta materia. Como bien pone, pues bueno, soy doctora en psicodidáctica, también especialista en neuropsicología y otras áreas afines a todo lo que es esta psicopedagogía en la que se están formando. El calendario y la programación de esta materia, bueno, va a durar aproximadamente 15 semanas, igualmente lo pueden ver en la programación semanal de la asignatura.
Esas fechas que ven ahí, lamentablemente están erróneas, no le hagan caso a eso de diciembre y abril, no le hagan ni caso, así que no se preocupen. Entonces, va a haber una sesión de presentación más una sesión de cierre, ¿de acuerdo? En este caso, esta es la sesión de presentación y una vez que termine empezaremos lo que es el tema 1. Habrá 12 sesiones, una por cada tema, y también en caso de que sea necesario, también habrá unas sesiones opcionales de refuerzo. Si de repente ustedes dicen, oye, mira, este tema no lo entendí muy bien, necesito que lo vuelvan a explicar o no comprendo qué relación tiene con tal cosa, entonces pudiéramos hacer algunas sesiones de refuerzo para ayudarles en todo lo que necesiten. Y también tenemos 3 sesiones que están dedicadas a las explicaciones de las actividades, ¿de acuerdo? Para realmente, pues bueno, explicar las actividades y también para explicar el examen, para que no entren ahora quizás en dudas de, ay, el examen y cómo será y cómo no será, no se preocupen. Por eso, con un tiempo suficientemente amplio, habrá una sesión únicamente para la explicación del examen, para darles todos los detalles de cómo va a ser, de cómo es el formato, de cómo va a funcionar y que ustedes estén súper claros de a lo que se van a enfrentar. Bien, en este caso habrá unas semanas sin clases que, como les digo, no coinciden con esas. Las semanas sin clases que se consideran semanas de repaso son, por supuesto, la semana de Semana Santa, que lo tienen en el calendario, y si lo ven en la programación semanal, que es uno de los apartados que les debe aparecer en el aula virtual de la asignatura, verán ahí qué semanas les pone que son de repaso, que es como si fuera de descanso, donde se para y ustedes pueden estar repasando todo lo que hemos ido viendo, pero no habrá una sesión en ese momento, que en este caso coincide con la fecha de Semana Santa. Y como les digo, lo tienen ahí disponible. En cuanto a los exámenes, que igualmente las fechas están ahí desactualizadas, ya les subiré esta presentación con todo eso actualizado. Lamento que justo se haya subido de otro ciclo. Entonces los exámenes serán pues obviamente a final de ciclo, ¿de acuerdo? Igualmente, como les digo, esta presentación yo la voy a subir a la plataforma en el área de archivos y la van a tener ahí ya con las fechas actualizadas para que ustedes puedan entrar y revisarlas, así que no se preocupen. Bien, en cuanto a la evaluación que va a haber dentro de lo que es la asignatura, bueno, el 60%, ¿de acuerdo?, es la nota del examen, que es donde ustedes van a demostrar el manejo del conocimiento teórico-técnico para realmente luego demostrar que pueden llevar a la práctica todo lo que están haciendo con todo ese conocimiento teórico-técnico que en teoría pues van adquiriendo a lo largo de la asignatura. Luego, el 40% es como la aplicación, ¿no? La parte ya más práctica de todo ese conocimiento teórico-técnico que hemos ido viendo a lo largo de los distintos temas. Ese 40% es la evaluación continua, que básicamente son las actividades que ustedes van a ir realizando, los test que ustedes hacen de cada tema, que también suman un porcentaje, ¿de acuerdo?, que lo vamos a ver ahora más adelante. Yo creo que va a aparecer ahí un poquito cuánto vale cada cosa para que lo tengan claro. Y también las asistencias. Cuando ustedes asisten a las clases de temas, les he dicho que hay 12 sesiones sobre los temas, ¿no? Una para cada tema. Entonces, esas sesiones específicamente, las que tienen que ver con la explicación de los temas, ustedes las justifican en la plataforma e indican en qué horario y qué día estuvieron presentes. Entonces, el docente verifica que fue así y que estuvieron toda la clase, no que quizás estuvieron 10 minutos, sino que realmente fueron parte de toda la clase. Y entonces se añade, digamos, la calificación para 2 clases, ¿de acuerdo? No para todas. Si ustedes acuden a 12 clases de manera sincrónica, presencial, como estamos ahora, excelente para ustedes para que puedan ser parte, comunicarse con el docente, hacer preguntas, lo que necesiten. Pero realmente a nivel de calificación de evaluación continua, solo 2 se van a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Aunque acudan a más, el máximo es 2. Bien, la finalidad de esta asignatura es orientar la tarea psicopedagógica en el nuevo modelo educativo por competencias. Uno de sus objetivos principales es facilitar el trabajo por competencias y desarrollar las competencias de aprendizaje. Y como objetivos específicos, nos encontramos con saber las implicaciones educativas y profesionales que tiene el trabajo por competencias y reconocer la aportación de la psicopedagogía. También identificar las competencias curriculares y profesionales y cómo afectan al aprendizaje de los alumnos. Y en último lugar, conocer la metodología de desarrollo de las competencias de aprendizaje
y su aplicación en contextos educativos. De hecho, lo veremos en distintos contextos educativos, que no solo será el escolar, también en otros. Bien, veo que están comentando algunos que cómo se registra la asistencia para las clases virtuales. Cuando ustedes entran en tareas, ahí les van a aparecer distintas asignaciones y demás, y yo creo que a ustedes les debe aparecer en tareas o en calificaciones, les pondrá asistencia a clase. Ahí le dan y como les pondrá que tienen que entregar algo, ahí no tienen que entregar un documento ni nada, sino que ustedes entregan escrito ahí mismo qué día y a qué hora acudieron a la clase. Igualmente, para todo ese tipo de dudas, como nos está preguntando ahora Luz, lo ideal es que todo eso se lo pregunten siempre a su tutor o tutora. Todo lo que sean dudas de la plataforma, de cómo usarlo, de en qué, digamos, en qué lugar queda tal cosa, o un archivo que no encuentro, o que no sé cómo descargarlo, o no sé cómo acceder a una clase sincrónica como esta, ¿no? Todo eso se lo dicen a su tutor o tutora, que ellos están en la mejor disposición para poder ayudarles con todo eso. Así que sin problema les pueden escribir y les van a atender de seguro de una forma muy rápida y eficiente y con gusto. Genial. Entonces, seguimos. Los bloques que va a haber por temas, ¿no? Vamos a tener, como les decía, 12 temas y por lo tanto 12 sesiones, una para cada tema. Y hoy tenemos, después de la sesión de presentación, la del primer tema. Entonces, hay 3 bloques de trabajo. En el primer bloque nos encontramos con los temas del 1 al 4. En el segundo bloque del 5 al 9 y en el tercer bloque del 10 al 12. El primer bloque básicamente se trata de que conozcamos bien el modelo por competencias y el nuevo rol del aprendizaje en el proceso de enseñanza. Es un bloque, digamos, más teórico, que no quiere decir que no tenga su parte práctica, porque todo tiene su parte práctica, pero verán tanto en esta asignatura como en las demás que siempre se comienza por unos temas un poquito más teóricos y generales para ir entrando en lo que es la asignatura y conociendo bien todos los aspectos esenciales, y después vamos llevando todo ese contenido más al ámbito práctico. Entonces, ese teórico, de acuerdo, luego estamos en el bloque 2, que es del tema 5 al 9, que trata de saber cómo desarrollar las competencias con el currículum que estemos trabajando, y en último lugar, los últimos 3 temas, del 10 al 12, se tratará de identificar el trabajo por competencias en otros ámbitos externos a la escuela, que no solo nos vamos a limitar a observar cómo se trabaja por competencias en el aula, que quizás es lo que ya conocemos o hemos escuchado o podemos tener una idea, sino que realmente vamos a ver cómo se puede trabajar por competencias en otros ámbitos educativos, no necesariamente en el ámbito escolar. Bien, las actividades que van a tener son 3 actividades disponibles. La primera actividad, ¿de acuerdo?, conforma o digamos que involucra los primeros 4 temas, del tema 1 al 4. Son los que realmente nos van a ayudar y apoyar en el desarrollo de esa primera asignatura, actividad. Como bien pone aquí, ¿en qué consiste? Bueno, hay que crear una situación de aprendizaje basada en la generación de competencias. Se parte de la aportación del grupo dentro de una modalidad de trabajo colaborativo. Ahora quizás les suena un poco todo a chino, ¿no? Como que dicen, bueno, no sé muy bien a qué se refiere la profe, no entiendo muy bien esa actividad, no se preocupen. Dentro de lo que es la propia actividad está todo explicado al detalle, que se os pide apartado por apartado sin problema. Está todo explicado y además tendremos una sesión específica para explicar la actividad. Así que si tienen dudas, en esa sesión las aclararemos todas, no se preocupen. Además de que ya cuando demos esa sesión de la actividad, habremos empezado los temas y habremos avanzado un poco con ellos, por lo tanto no va a haber ninguna complicación con que entiendan todo lo que se está manejando, así que no se preocupen. Esto es un poquito, tiene una frase como que define o resume cada actividad, que como les digo ahora parece un poco incomprensible, pero cuando entremos ya en el tema y por supuesto dediquemos esa sesión de explicación de la actividad, no van a tener ninguna complicación. En la actividad 2 se involucran el resto de temas hasta el 9, ¿de acuerdo? El tema 5, 6, 7, 8 y 9, que son los que realmente nos van a aportar y a nutrir para esa segunda actividad. En este caso hay que identificar una situación de aprendizaje basada en el desarrollo por competencias, que eso ya lo veremos. Y en la actividad 3, que se centra sobre todo en el trabajo del tema 10, hay que reconocer e identificar cómo se fomenta la competencia social en el centro educativo. Es decir, que nos vamos a enfocar
después de ver muchas competencias y cómo aplicarlas, nos vamos a enfocar específicamente en la parte de la competencia social, que es la que vamos a abarcar sobre todo en el tema 10. Por eso nos involucran en el 11 y el 12, que los veremos después. Bien, a esa pregunta que estás haciendo, Mayeli, justo aquí se responde. Esos test de evaluación que hay al final de cada asignatura tienen un puntaje, ¿de acuerdo? Cada test vale 0,2. 0,2 de lo que es el 40% de su calificación, ¿de acuerdo? Ustedes saben que la evaluación continua, como hemos comentado, vale el 40%. Entonces, ustedes con las actividades, con la asistencia a clase, que les digo que máximo cuentan 2, que ahora lo vamos a ver, y también con los test, pueden ir sumando a esa evaluación continua, que máximo pueden ser 4 puntos de los 10 total de la nota, ¿de acuerdo? Porque es el 40%. Entonces, en este caso, los test de evaluación cuentan cada uno 0,2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si ustedes elaboran todos los test de evaluación al completo, a la perfección, sumarían 2,4 puntos, que es bastante, ¿de acuerdo? Luego tenemos lo que es la asistencia a clase, que es lo que les decía. En cuanto a la asistencia a clase, aunque tengamos 12 clases que pueden contar para calificación, que son cada una que vamos a tener para cada tema, realmente solo se tienen en cuenta 2. Con la asistencia a clase, máximo se puede sumar 0,6. Cada asistencia va a valer 0,3 y máximo se van a tomar en cuenta 2, ¿de acuerdo? Aunque ustedes acudan a todas. Bien, Ana, lo que comentas de los foros, mira, aquí en esta actividad 1 tiene una F entre paréntesis. ¿Por qué tiene una F? Qué bueno que lo comentan. Tiene una F porque tiene un foro. La actividad no es el foro. El foro es parte de la actividad. Es uno de los apartados de la actividad, solo uno de ellos, ¿de acuerdo? Si ustedes entran a revisar la primera actividad, se darán cuenta que pone e indica en el primer apartado que se les pide que ustedes extraigan una información del foro que se ha ido trabajando. Ese foro de la primera actividad ya está abierto. Ya pueden acceder a él. Es sobre un artículo que está ahí presente, que está adjunto a ese mismo foro y lo tienen también disponible en archivos, pero si no lo quieren buscar en archivos, está ahí mismo, se lo he subido en el foro para facilitarles todavía más porque no estaba ahí subido y lo he subido para que lo puedan ver ahí en vez de tener que moverse a archivos a buscarlo. Entonces, ustedes participen en ese foro con todos los aspectos que se les piden ahí y ese foro cerrará antes de lo que cierra la actividad. ¿Por qué? Porque en el primer apartado de esa actividad se les pide que ustedes extraigan información y reflexiones e ideas sobre todo lo comentado en el foro. Por lo tanto, necesitamos que ese foro esté realizado primero, se finalice y se cierre, y ya con esa información que está ahí expuesta, ustedes puedan coger esa información del foro y entonces hacer su actividad 1 después, dentro de la cual el primer apartado tiene que ver con el foro, ¿de acuerdo? Entonces, esta actividad 1, lo primero que tiene es esa fase del foro, en la que yo les animo a que ya lo lean y participen desde ya. Dentro del foro les aparece ya, antes de entrar, la fecha en la que finaliza. Les aparece ahí en la plataforma. Cuando ustedes van a entrar, al lado les tiene que aparecer la fecha en la que va a cerrar. Tienen que participar antes de eso. No se van a aceptar ninguna participación fuera de la fecha. Ustedes tienen tiempo suficiente. Si no recuerdo mal, creo que tienen hasta el 22 de abril. Revísenlo bien por si acaso, pero si yo no recuerdo mal, tienen hasta el 22 de abril. ¿Qué quiere decir? Que tienen un mes para participar en el foro, que es tiempo más que de sobra para hacer muchas participaciones y muy buenas. Verán que en el foro tienen que participar ustedes y también tienen que interaccionar con sus compañeros. Todo eso está detallado en la explicación del foro, que está al detalle para que sepan perfectamente qué es lo que se les pide y tienen que hacer. Entonces, primero se trabaja y se participa en el foro y después en la actividad 1, que ya le explicaremos, no vamos a entrar en eso ahora porque hay una sesión para eso, uno de los apartados será comentar y sacar información de lo que ya se ha mencionado y debatido entre todos ustedes en el foro. Por lo tanto, es súper importante que participen desde ya en el foro y no dejen pasar el tiempo. Tienen hasta el 22 de abril. Bien, entonces, el otro foro que tienen disponible, si entran y leen bien la descripción de ese foro, se indica con claridad que es para dudas o preguntas, que no tiene ninguna calificación. Que ustedes, si tienen cualquier duda, lo plantean ahí y lo antes que podamos les daremos respuesta.
Bien, si ustedes ven que van a preguntar algo que ya está preguntado en el foro, siempre revisen, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está en el foro de preguntas o dudas? Para que si ya alguien lo preguntó, no se repitan constantemente quizás las preguntas. Quizás ustedes lo revisan y si ya tiene su respuesta, ya pudieron aclarar sus dudas. O si todavía esa pregunta que ha hecho su compañero o compañera no se ha respondido, pueden esperar porque sí será respondida y así revisan qué se ha preguntado, ya que ese foro de dudas y preguntas es público. Todos lo pueden ver para que así, si tienen dudas en común, se puedan resolver a todos a la vez. Bien. Entonces, comunicación necesaria. Bueno, ¿cómo nos vamos a comunicar? Pues nos vamos a comunicar por este medio. Yo siempre voy a estar constantemente, justo en esta, digamos, primera clase de presentaciones, justo en la que menos nos comunicamos. Pero luego en el resto yo siempre voy a esperar que ustedes estén participando. Y voy a estar constantemente haciéndoles preguntas, conversando y ustedes por el mismo chat irán respondiendo, preguntando cosas y estaremos conversando constantemente. Así que la participación en clase es importante y estaremos ahí pues todo el tiempo conversando. También en el foro de pregunta a la profesora. Si ustedes entran en ese foro que yo les decía de preguntas o dudas, pone foro pregunta a tu profesora y pone entre paréntesis el nombre del docente. Ustedes tienen que buscar mi nombre, Raquel Muguerza Olcoz. Soy la única Raquel de las docentes. Así que si no se acuerdan de mis apellidos, que son un poco complicados, ustedes busquen por el nombre. Donde ponga foro pregunta a tu profesora Raquel, ese es. Ahí deben dejar sus dudas. Si ustedes lo dejan en el foro de otra docente porque se han confundido, lamentablemente yo no lo voy a poder contestar porque no estoy en esos foros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no veo las participaciones ni las puedo responder. Por lo tanto, tienen que fijarse bien que sea el foro de pregunta a la profesora con mi nombre, que ya está publicado y disponible para ustedes. Además, ponen mayúsculas Raquel Muguerza Alcoz para que entren ahí. Igualmente, para el foro de la actividad 1 en el que van a participar, lo mismo, pone foro actividad 1 y tienen que buscar que ponga siempre mi nombre, porque si no estarán participando en el foro de otro grupo, de otra docente u otro docente, ¿de acuerdo? Entonces, siempre busquen mi nombre en los foros, siempre, para que no se confundan. Eso es, perfecto, eso es, solo en mi foro, eso es. Muy bien. Entonces, ¿qué haremos al ver cada tema, no? ¿Cuál va a ser la dinámica de las clases? Pues bueno, siempre habrá una presentación del contenido del tema que vamos a trabajar, donde veremos las ideas principales, vamos a clarificar algunas ideas y conceptos que entendamos necesarios para que puedan comprender y trabajar bien con el tema. Y también veremos algunos contenidos audiovisuales, veremos algún video que apoye lo que estamos trabajando, alguna imagen y demás. También habrá un planteamiento de la aplicación de esos contenidos teóricos. O sea, al final del tema, de muchos de ellos, veremos la aplicación práctica posible de todo eso que hemos visto, ¿no? Para que vayamos viendo el uso que le podemos dar. También, por último, veremos lo que es la presentación de los recursos a fondo, que los recursos a fondo están al final de cada tema, si ustedes los observan. Cuando entren en temas van a ver que siempre al final de cada uno pone a fondo. A fondo son unos materiales que ustedes tienen disponibles por y para ustedes, que son sugerencias que les hacemos el equipo docente desde la UNIR de, digamos, materiales que a veces son audiovisuales, o sea, a veces son videos, a veces son artículos científicos, a veces son libros, a veces son páginas web de algunas organizaciones, instituciones y demás, o incluso instituciones. Bien, estamos por aquí de nuevo, que se ha ido por un momento. Les decía que ese material que está disponible en el a fondo no entra para el examen, ¿de acuerdo? No es un material que se vaya a evaluar, no es un material que estén obligados a revisar y a estudiar y a aprender, ¿de acuerdo? Lo que es la parte de a fondo es un material en el que ustedes pueden apoyarse, ampliar sus conocimientos, ver usos prácticos de todo lo que hemos visto en cada tema. Por lo tanto, siempre les vamos a sugerir que, por supuesto, siempre que puedan, observen todos esos recursos que están en el a fondo, pero que no es obligatorio ni tienen que aprenderlo. Es más, para su disfrute y para que realmente aporte
una visión mucho más amplia de lo que hemos visto y a veces más práctica. Y por último, en algunos de los temas o la mayoría de ellos, haremos algunas preguntas de verdadero o falso, ¿de acuerdo? Las haremos a modo de práctica, para que ustedes vayan practicando para lo que es el examen que tendrá un formato de verdadero y falso, pero también tendrá una parte, digamos, de casos prácticos. Pero por eso no se preocupen, porque igual que con las actividades, tendremos una sesión específica para explicar todo acerca del examen, para que vayan súper tranquilos y sabiendo a qué se van a enfrentar de la manera más adecuada. Así que no se preocupen por esa parte de cómo va a ser el examen. Lo que sí vamos a hacer es tener unas preguntas de verdadero y falso normalmente al final de casi todos los temas para que les sirva un poquito de práctica, ¿no? Y veamos si hemos ido entendiendo lo que hemos visto a lo largo de cada tema. Bien, entonces básicamente eso sería lo que es la presentación de la asignatura. Díganme si tienen alguna duda. Los que tengan alguna duda, por favor, pueden escribirla por el chat. He ido viendo las que tenían, he ido contestándolas y demás, pero si de repente tienen alguna duda más, con gusto les ayudo. Muy bien, excelente, Diana. Los trabajos son todos individuales, ¿de acuerdo? Absolutamente todos. Son individuales, no hay trabajo grupal. Así que bueno, lo bueno de eso es que ustedes pueden ponerse a trabajar en eso cuando quieran, porque aunque va a haber una sesión en la que vamos a explicar cada actividad en distintas sesiones, habrá una sesión para cada actividad para que lo tengan todo súper claro y lo entiendan perfectamente, realmente, aunque sea así, ustedes van a tener ya esas tareas colgadas, las tienen ya colgadas, las tienen disponibles. ¿Qué quiere decir? Que ustedes ya pueden ir observando de qué se tratan para ir familiarizándose con lo que se pide e ir entendiendo un poco. Y esperar, si ustedes no quieren ir comenzando hasta que se explique la actividad, por lo menos se van familiarizando. Y cuando lleguemos a lo que es el momento de la explicación de la actividad, si tienen cualquier duda, pues ese será el momento de resolver cualquier duda y que ustedes puedan ir ya avanzando y trabajando para entregarlo. Muy importante, les quería comentar sobre las actividades y sobre todo lo que tiene que ver con las calificaciones. Voy para atrás para que lo vean. Han visto que dentro de lo que es la evaluación continua, todo lo que suma a esa evaluación continua, que es el 40% de la nota, son las 3 actividades, los test que pueden llegar a sumar 2,4 puntos y la asistencia a clase, que si ustedes van 2 veces a clase y lo justifican, en la asistencia a clase, que eso, como les comentaba, lo pueden preguntar a sus tutores, que ellos les van a indicar cómo hacerlo y dónde, eso vale 0,6. ¿Qué ocurre? Todo va sumando a lo que es esa evaluación continua, pero no están obligados a hacer nada de eso. ¿A qué me refiero? Ninguna de las actividades de la evaluación continua son obligatorias. Ninguna. ¿De acuerdo? Obviamente, cuando las hacen y las van haciendo bien, eso va sumando a la calificación de su evaluación continua. ¿Qué ocurre? Ustedes durante este ciclo se van enfrentando a distintas asignaturas al mismo tiempo. No tienen solo esta, tienen más asignaturas también. En esas asignaturas tienen también más actividades que hacer, que no es que estén solo con una, ¿verdad? Por lo tanto, tienen muchas responsabilidades sin ya sumarle quizás sin tener en cuenta todavía ya las responsabilidades que pueden tener de por sí laborales o incluso familiares y demás, ¿no? O personales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué les digo esto? Porque como no son obligatorias, yo les recomiendo a nivel docente para que ustedes puedan sacar el máximo provecho a todo su esfuerzo, que ustedes se planifiquen y planifiquen bien su esfuerzo. Que no traten de hacer todo para hacer todo y que al final por hacer todo de todas las asignaturas haga todo a medias, ¿no? En vez de quizás centrarme en una asignatura en este trabajo y hacerlo muy bien y en otra asignatura en otro trabajo y hacerlo muy bien e ir sumando a esa evaluación continua y aprendiendo, ¿no? A veces cuando tratan de abarcar todo a la vez, todas las actividades de todas las asignaturas al mismo tiempo, es muy demandante y eso hace que a veces los trabajos que entregan puedan ser de una calidad no tan buena como la que ustedes realmente serían capaces de hacer o de alcanzar. Entonces, yo les recomiendo a nivel docente de verdad para que a ustedes les vaya lo mejor posible, que no dividan su esfuerzo entre todos, sino que se planifiquen, que lo organicen bien y que digan, perfecto, voy a hacer, en este caso, de esta asignatura la actividad 1 y 2
y esta asignatura la 2 y 3, de esta entiendo que sí puedo hacer todas porque me alcanza el tiempo por las fechas. Entonces, planifíquense bien. Como les digo, no son obligatorias. Obviamente, si no las hacen, pues no suman a la calificación. Pero muchas veces, con hacer la actividad 1 y 2, los test y la asistencia a clase, muchas veces con eso ya han sumado el total de la calificación continua y quizás no necesitan hacer la tercera actividad, ¿de acuerdo? Se lo digo para que ustedes no traten de hacer todo al mismo tiempo y que eso quizás luego les genere dividir en demasiados puntos su esfuerzo y que no alcancen esas, pues bueno, esos objetivos que se plantean, ¿no? Por haber estado quizás con muchas cosas al mismo tiempo, que no es lo que queremos. Bien, déjenme leer un momentito aquí alguna pregunta que nos están planteando. Sí, mira, Milagros, dices sí, digamos que esta parte suma. Me comenta Milagros si ya esta parte en conjunto suma 3 puntos. Suma 3 puntos, pero no de la nota total. Suma 3 puntos de la evaluación continua. Como les decía, la evaluación continua realmente pues es el 40% de la calificación. Entonces ustedes aquí van sumando todo lo que puedan y eso va a ser el 40%, que por mucho que sumen y demás, nunca va a pasar de 4 puntos de los 10 finales, ¿de acuerdo? Porque va a ser el 40%. Entonces tengan eso en cuenta. Sandra, muy buena pregunta. ¿Cómo saber qué actividad es obligatoria? Ninguna es obligatoria. Lo único que sí es obligatorio para pasar la asignatura es el examen. ¿Qué ocurre? El examen es el 60%, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan tener la asignatura, ya sea esta o cualquier otra, para que puedan tener la asignatura aprobada, realmente deben tener el examen aprobado, ¿de acuerdo? Si el examen no está aprobado y está por menos de 5 puntos, no se puede aprobar la asignatura, ¿de acuerdo? El examen siempre tiene que llegar mínimo a 5, que es la mitad de lo que vale, sobre 10. Si el examen no llega a 5, aunque llegue a 4, ya no se usa en el promedio, ya no pueden aprobar la asignatura. Por lo tanto, el examen siempre tiene que estar aprobado, aunque sea con el mínimo, que es 5 de 10, ¿de acuerdo? Con que ya sea 5 de 10 ya se puede sumar a lo que es la evaluación continua y ver qué calificación les daría en este caso. Bien, entonces, bueno, pues básicamente eso para que sepan. De acuerdo, a ver si hay alguna pregunta más. A lo que comentaba Sandra, ninguna actividad es obligatoria. Entonces ustedes pueden ir solo al examen. Obviamente, si van solo al examen, también les digo que solo el 60%. ¿Qué quiere decir? Que si sacan un 10 de 10, que es el máximo en el examen, siendo el 60%, serán 6 puntos. ¿De acuerdo? Será un 6 de 10, porque es el 60% si en el otro 40% decidieron no hacer nada. Por lo tanto, tendrían que sacar una nota elevada en el examen si solo hacen el examen para poder realmente aprobar. Mi recomendación, hagan todos los test, todos. Conforme hacemos cada tema, van haciendo cada test o conforme ustedes los van leyendo y trabajando, lo van haciendo. Hagan todos los test, acudan al menos 2 veces a las clases presenciales, si vienen más maravilloso, porque yo voy a estar constantemente conversando con ustedes, haciéndoles preguntas, ustedes me pueden preguntar a mí todo lo que necesiten y se lo soluciono en el momento mientras estamos dando el tema, por lo que yo les recomiendo que vengan a todas las clases que puedan. Pero justificar, como hemos dicho, se justifican 2. Entonces, hagan sus test, justifiquen las clases presenciales, las 2 a las que acudan por lo menos, y después sí hagan algunas de las actividades, pero como les digo, no es necesario que hagan todas. Planifiquen bien, miren cuál les conviene, cuál les parece más interesante y cómo dividir esos esfuerzos con las otras asignaturas, para no tratar de abarcar todo y que al final ese esfuerzo tan dividido en tantas actividades de tantas materias lo que hace es que lamentablemente no hagamos las actividades pues de la manera más eficiente posible, ¿no? Sandra, no sé si el test tiene límite de tiempo, yo creo que no. Obviamente, si quizás pasan una hora abierto, pues es muy posible que haya que actualizar la página de nuevo, pero no, que yo sepa no tiene límite de tiempo. Sí, ajá, los intentos de los test creo que son ilimitados, creo que sí. Si no son ilimitados, sé que por lo menos si les dan
varias oportunidades. Por lo tanto, si a la primera no les sale una buena calificación, trabajenlo de nuevo, miren a ver en qué pueden mejorar o qué no entendieron y entonces pueden realizarlo de nuevo para poder ganar esa parte de la calificación y sobre todo, pues aprender aquello en lo que fallaron. Todo lo que tiene que ver, Cindy, que estás comentando del examen de manera virtual y demás, todo eso lo tienen que hablar con sus tutores. Yo lo que les voy a explicar en una sesión que tendremos más adelante, ya más hacia de la mitad en adelante de la asignatura, les explicaré al detalle todo sobre el examen, qué formato va a tener, el tiempo que tienen, etcétera, etcétera. Pero ya lo del formato virtual o presencial o cómo conectarse, todo eso con sus tutores. Todo lo que es más a nivel de sistema y de cómo hacerlo, lo hablan con su tutor o tutora y les van a ayudar con todas esas dudas sin problema. Eso es, muy bien. Estoy viendo aquí lo que están comentando por el chat o preguntando en un segundito. Cada vez que ustedes realicen una actividad, se les hará un feedback, ¿de acuerdo? Que será numérico y también se les dejará un pequeño feedback escrito. Se les dirá, ah, pues muy bien, todo está perfecto, excelente, o mira, esto hay que trabajarlo más, o esta parte no cumplió, o esto no encaja con lo que se pedía, o estos apartados debieron trabajarse más a fondo, ¿de acuerdo? Sí se les indicará brevemente en qué pueden mejorar para que el examen, Sandra, lo explicaremos más adelante, por eso les decía que no se preocupen, habrá una sesión específica para eso, donde pues habrá dentro del examen una parte de test y otra parte de casos prácticos, ¿de acuerdo? Pero no se preocupen porque eso lo hablaremos al detalle, así que ahora no se preocupen por eso, que queda mucho tiempo, tranquilos. No, Ana, a lo largo de la realización de las actividades, el docente no puede revisar nada, ¿de acuerdo? El docente no puede ir dando seguimiento a las actividades. Ustedes las realizan y cualquier duda que tengan, habrá, como les digo, una sesión para explicar en qué consisten las actividades y así cualquier duda que tengan pueden pedirla ahí sin problema. Y entonces nosotros, con mucho gusto, yo les resolveré en este caso todas las dudas que tengan sobre la actividad para que estén sumamente preparados y cuando la vayan a elaborar no tengan ningún problema. Pero sí, la revisión se hace cuando ya se ha entregado. Cualquier actividad entregada fuera de la fecha, lamentablemente no podemos corregirla los docentes, ¿de acuerdo? Ni siquiera el sistema nos lo va a permitir. Aunque a ustedes se lo permite entregar fuera de fecha, a nosotros nos indica que está fuera de fecha, aunque sea solo por un minuto, y lamentablemente no nos permite la corrección. Entonces, se lo digo para que revisen muy bien cuánto tiempo queda para cada actividad, vayan apuntando eso en sus calendarios y teniéndolo en cuenta para que no lo dejen para el último momento y así lo puedan entregar a tiempo y pues todo ese esfuerzo que hayan hecho tenga un buen resultado, que eso es lo que queremos. Eso es, Paula, las calificaciones van a ser siempre de 0 a 10, siempre. Todo. Las calificaciones de cada actividad, del examen, todo es de 0 a 10. Sí, va a ser todo en norma, bajo la normativa APA, ¿de acuerdo? Bajo la normativa APA, en este caso, como les decía, pues bueno, bajo la normativa APA, pero además la última versión. Así que tienen que estar actualizados con eso, porque sí se les pedirán las actividades que tengan algunas referencias. No se les pide algo súper profundo, ni un marco teórico para cada actividad, ni mucho menos. Pero sí se les va a pedir en todas las actividades, y lo verán en la explicación de las mismas, que haya al menos 4 referencias bibliográficas. Y todo eso tiene que estar bajo la normativa APA. Así que pueden ir familiarizándose y demás. La nota mínima para aprobar, Eliana, es un 5. ¿De acuerdo? Con un 5 uno está aprobado, es decir, la mitad de la calificación. Es sobre 10, con un 5 está aprobada la actividad o está aprobado el examen o está aprobada la asignatura si tienen un 5. Pero menos de 5 ya sería suspendido. Y como les decía, si el examen no se aprueba, ya se suspende la asignatura. ¿De acuerdo? Aunque tengan un 4,8, lamentablemente por debajo de 5, ya el sistema no tiene en cuenta la nota del examen, ya queda suspendido. Es un requerimiento de todas las asignaturas. El examen debe estar aprobado para que demuestren que manejan al menos la mitad de esos conocimientos teórico-técnicos que hemos trabajado.
Marcela, las normas APA, eso lo pueden encontrar con mucha facilidad en Internet. Si ustedes ponen normativa APA actualizada, o sea, la última, lo van a encontrar. Igualmente, yo voy a tratar, tengo un material, déjenme ver, a ver si lo tengo por aquí un momentito. Un segundo. A ver si yo lo encuentro por aquí. Un momento, ¿eh? Un segundito, que estoy mirando a ver si encuentro yo un documento que tengo bastante práctico sobre APA y que me encantaría que lo tuvieran para facilitarles el proceso, porque esto es así en esta materia y en todas las demás. En todas realmente se va a trabajar bajo APA. Bien, vamos a ver si les estoy enviando un archivo, aquí mismo, si lo pueden ver en pantalla, hay una parte que pone archivo, abajo, de acuerdo, al lado del chat, se está cargando, quizás todavía no les aparece, se está cargando un archivo que les estoy enviando, que es un PDF, que realmente es como un manual práctico de APA 7, de acuerdo, que es el más actualizado. Igualmente, si me lo permite el sistema, lo colgaré en archivos. Si no es así, por lo menos lo tienen aquí. Lo pueden descargar ya, lo tienen aquí subido en archivos. Eso es, veo que ya llegó, perfecto. Pues eso es un manual bastante útil y bastante eficiente y práctico, debo decirles, de los más claros que yo he trabajado y que realmente es el que más sugiero, ¿no? O envío, como quien diría. Entonces, como me preguntaban por APA, pues bueno, ahí tienen ese manual que les va a ayudar muchísimo, hasta para su TFM, porque tiene aspectos muy claros y muy prácticos de cómo hacer o cómo citar cada cosa. Así que ojalá les sirva. Se lo mando para poder ayudarles pues lo máximo posible. Bien, entonces ahí lo tienen, ¿de acuerdo? Igualmente en Internet, si ustedes buscan APA 7, van a encontrar mucha información al respecto y siempre es la misma si es APA 7, ¿de acuerdo? Si no es APA 7, pues ya sería algo desactualizado. Pero igualmente yo creo que con ese archivo se van a guiar bien. Paula, creo que sí. Creo que cuando miran la clase grabada pueden descargar también los archivos que yo envío. Si no recuerdo mal, yo creo que sí. Igualmente trataré, si no, de subirlo en archivos. Pero si no me permite, al menos pues lo tienen por aquí. Bien, entonces, bueno, básicamente eso, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda más que tengan? Eso es, dice Cindy que sí, también permite hacerlo. Sí, yo hasta donde sé si se pueden descargar los archivos que se suben en la llamada grabada, incluso cuando está grabado, ustedes entran y tienen el archivo ahí disponible. Normalmente siempre ha sido así. Perfecto, hasta ahora dicen que todo claro por ahí, genial. Muy bien. Entonces, bueno, cualquier duda que les surja en adelante, ya saben que tienen ahí el foro, ¿de acuerdo? Usen el foro solo para preguntas o dudas, no comenten quizás otras cosas para que quizás no se pierda alguna duda o pregunta importante entre otros comentarios, ¿de acuerdo? Solo cualquier pregunta o duda que tengan muy concreta. Ah, no entiendo esto o cómo debo poner tal cosa. Y recuerden, todos, todas las dudas o preguntas técnicas a nivel como de la plataforma, siempre a sus tutores, ¿de acuerdo? No a los docentes, ni a mí, ni a otros en otra materia, sino a sus tutores, que digan, ah, mira, no sé dónde encontrar tal archivo, o cómo puedo encontrar la programación semanal, o no comprendo muy bien dónde justificar mi asistencia a las clases, que esa suele ser una duda muy común y que algunos han comentado, a su tutor o tutora le dicen y les van a ayudar súper fácil. La grabación, Paola, la pueden ver hasta el final de la asignatura. Las grabaciones de la clase van a estar siempre disponibles, hasta el final de la asignatura, todas ellas, para que si ustedes quieren ver la clase 100.000 veces, porque quieren verla, maravilloso, la van a tener ahí disponible para verla 100.000 veces sin problema. Van a estar por y para ustedes todas estas grabaciones hasta el final de la materia, para si les sirve de repaso o hay algún detalle que se les escapó y demás. De acuerdo, voy a esperar que están por ahí escribiendo quizás alguna duda más. No, Sandra, no tienen varios profes en esta asignatura. Esta asignatura
tiene distintos profesores, pero cada profesor se encarga de diferentes grupos. Entonces, en este caso, yo soy la docente de ustedes de principio a fin en la asignatura, así que no se preocupen, que me van a tener acompañándoles en todo este proceso de esta asignatura. Bien, ¿alguna duda más? Que veo que están por ahí escribiendo. Lo del grupo que ustedes son, debieran preguntárselo a sus tutores. Esa información la manejan ellos. Les pueden decir a qué sección pertenecen, pero realmente eso no es relevante, ¿eh? No influye en nada, así que no se preocupen. Sí, algunos son del 4, otros del 6, es lo que les digo. Están realmente mezclados, porque hay algunos del 4, del 6, del 7, del 5, hay del 8, hay del 1, hay del 2, para que vean. Tenemos de casi todos los números, no todos, pero casi todos. Entonces, algunos sí saben, excelente que ya lo sepan y lo manejen, y otros no. Pero como ven, aquí estamos varios grupos juntos, que es lo normal, siempre porque se llaman secciones. Entonces, siempre hay secciones en un mismo grupo, ¿de acuerdo? Pero como les digo, eso no es relevante para ustedes para realmente nada, así que ni se preocupen. Ah, dicen que en el calendario les sale. Perfecto, Luisa. Por supuesto, Cindy. Qué bueno que comentas eso. Comenta, Cindy, que por favor envíe las presentaciones. Nunca las envío por aquí, sino que siempre las van a tener en archivos. Cuando ustedes entren en el apartado de archivos, después de cada clase, no antes, sino después de cada clase, podrán ver en ese mismo día o en el siguiente, les aparecerá en archivos, hay distintas carpetas con distintos nombres de docentes. Ustedes siempre acuérdense de Raquel, que solo hay una Raquel como docente en esta asignatura. Buscan a Raquel, entran en esa carpeta y ahí van a tener disponible cada tema que vayamos dando. En este caso, subiré lo que es esta presentación de la propia presentación, valga la redundancia, de la materia, y después también la del tema 1 que vamos a trabajar ahora, ¿de acuerdo? Todo eso lo voy a ir subiendo para que ustedes lo tengan disponible siempre y les sirva pues para repasar, para trabajar, lo que sea. Bien, entonces, ¿alguna duda más? Bien, Ana, lo del foro, vamos un momentito para aquí, el foro pertenece a la actividad 1, ¿de acuerdo? No es la actividad 1, quiere decir que la actividad 1 no es el foro y ya, no. La actividad 1 es una actividad que ustedes deben realizar y entregar, pero dentro de la actividad 1 hay un apartado, el primero, entren a la actividad 1 a revisarlo, que ya lo pueden ver. En el primer apartado que les solicitamos en esa actividad, se indica que ustedes deben hacer una extracción de información y una reflexión de todo lo que se ha mencionado en el foro, tanto ustedes como sus compañeros. No solo lo que ustedes dijeron, no, sino todo lo que se ha mencionado y trabajado en el foro. Por lo tanto, para esa actividad 1 tiene dos fases. Primero trabajamos el foro todos juntos, ustedes van haciendo sus participaciones y también colaboran y participan con lo que sus compañeros han puesto y después se cierra el foro y ustedes empiezan a elaborar lo que es la actividad 1. Y cuando empiezan a elaborar la actividad 1, para ese primer apartado van a tener en cuenta todo lo que ya se ha expuesto en el foro. Ese foro, como les decía, está abierto hasta el 22 de abril. Revísenlo porque se lo indica en la plataforma. No se podrá escribir después de esa fecha. No pueden después solicitar, ay, no, que es que se me pasó la fecha, lamentablemente no se va a poder. Las fechas, pues como en todas las universidades, son muy estrictas, ¿de acuerdo? Cualquier cosa enviada fuera de fecha no se va a tener en cuenta ni se puede calificar porque básicamente el sistema no lo va a permitir, ¿de acuerdo? Entonces se lo digo para que con tiempo se planifiquen. Ya el foro está colgado desde hace par de días. Ustedes pueden ya revisarlo todo, incluso pueden empezar a trabajarlo. Yo les animo a que lo hagan cuanto antes de esperar a tener quizás 1000 fechas de actividades encima y mucho estrés. Mejor ahora, van leyendo el foro, se van familiarizando con el tema y van participando y haciendo todo lo que en el foro se indica. En el foro tienen indicado todo lo que se espera de ustedes ahí, cuántas participaciones tienen que hacer, cuántas veces tienen que intervenir con sus compañeros y demás. Así que no se preocupen que está todo explicado al detalle ahí. Eso sí, tengan en cuenta las fechas. Tanto los trabajos como los foros no se puede tomar ninguno fuera de fecha. Perfecto, muy bien. Entonces, con esta explicación que ojalá pues haya resuelto todas las dudas, voy a ver si hay alguna más por ahí que están escribiendo. Ah, perfecto, dicen que todo claro, perfecto. Entonces, vamos a empezar lo que sería el tema 1.
Para que ustedes puedan justificar la asistencia a las clases, esas 2 asistencias que pueden justificar, tienen que estar durante toda la clase, ¿de acuerdo? En este caso, la clase de presentación no cuenta como una clase que se pueda justificar, pero la clase de este tema sí. La clase del tema 1 sí, porque hemos dicho que las que se pueden justificar de asistencia son las 12 clases de los 12 temas, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se quedan en toda esta clase del tema 1, ya pueden ir y apuntar que estuvieron en esa asistencia y ya tienen 0,3 y ya vamos sumando, así desde el principio. Excelente, mucho mejor. Entonces, la de hoy cuenta, como decía Fray, como preguntas Fray, pero no la de presentación. Si ustedes se van ahora, no se va a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Porque la de presentación no es una de las explicaciones del tema, solo se suman las de los temas. Pero ahora vamos a empezar el tema 1. Si ustedes se quedan en lo que es la clase del tema 1 de manera completa, ya la pueden justificar y ya cuente. Ya empezamos a sumar y ya tendrían 0,3 de ese 40%. Ya vamos sumando. Así que les animo a que se queden. Lo de la asistencia, Mercy tiene que preguntar a su tutor o tutora. Ellos les van a explicar cómo hacerlo. Todo lo que es del sistema y cómo, dónde entrego una tarea, cómo justifico tal cosa, todo eso a sus tutores. Bien, entonces vamos a empezar. Perfecto, Derly. Bueno, si te acabas de conectar, estás a tiempo para utilizar esta asistencia. Si no sabes cómo hacerlo, no sabes bien de qué estoy hablando, no te preocupes, esto queda grabado. En cuanto terminemos la clase, pasa un pequeñito rato y ya aparece subido en la plataforma y puedes ver toda la presentación de lo que es la asignatura, que ha sido pues la primera hora que hemos dedicado para ello, ¿de acuerdo? Entonces, los que no han podido ver la presentación, lo ven después. Vamos a trabajar el tema 1. El tema 1, ¿de qué se trata? Bueno, es el modelo de competencias y el nuevo rol del aprendizaje en todo este sistema de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son los objetivos de este tema que vamos a trabajar? Por un lado, estudiar los orígenes y aspectos conceptuales del modelo de competencias en educación, es decir, aprender esos conceptos básicos y de dónde viene todo. Analizar los distintos tipos de competencias de aprendizaje que debemos desarrollar en los alumnos y alumnas. Y profundizar en las características y condiciones para una enseñanza de competencias en el aprendizaje académico. Estos son los objetivos que persigue este tema que vamos a trabajar. Por un lado, vamos a ver 3 bloques en este tema. Por un lado tenemos el origen de esto que estamos hablando de las competencias, ¿verdad? De este modelo y de las competencias en sí, y la definición del mismo. Después, las tipologías, como otro bloque, ¿de acuerdo? Y, en tercer lugar, las características y condiciones. En este caso, en cuanto a origen y definición, veremos cuál es su origen, qué entendemos por competencias en el aprendizaje y cuáles son las principales características de la competencia. Y en tipologías vamos a ver las competencias clave y las competencias básicas, por otro lado las competencias específicas o técnicas y finalmente las competencias genéricas y transversales, porque cuando hablamos de competencias parece que hablamos como si fuera todo lo mismo y realmente podemos ver con claridad que tenemos distintos tipos y las vamos a diferenciar con claridad para que ustedes puedan entenderlo bien y ya partamos de eso para conocer mejor este modelo por competencias. Y características y condiciones. ¿Por qué es importante una enseñanza por competencias y cuáles son sus características y condiciones para que realmente sea un modelo por competencias? No de palabras, sino realmente cumpla, ¿no?, con el modelo tal y como debe ser. Bien, déjenme un momentito que tienen alguna duda por aquí. Eso es. Excelente, Jairo, esa explicación. Te lo agradezco mucho. Ahí Jairo en el chat les acaba de explicar cómo ustedes tienen que justificar la asistencia, ¿de acuerdo? Ustedes ponen la fecha, la hora y si pueden poner el tema que se trabajó, excelente. Si no, no pasa nada, pueden poner la fecha y la hora en la que asistieron. Muy importante, para que ustedes puedan justificar una asistencia, tienen que estar en la clase al completo. Es decir, todos los que acaban de entrar, cuando yo estaba empezando a presentar el tema aquí, pueden justificar, si se quedan hasta el final, esta asistencia al tema 1. Los que quizás lleguen a mitad de la clase no pueden justificarla porque eso se revisa y si se ve que ha sido solo la mitad de la clase, lamentablemente no se puede sumar, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, quédense todos los que puedan y quieran toda la clase y así ya tienen esa asistencia. Bien, entonces empezamos por el primer bloque, ¿no? Origen y definición. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es el origen de las competencias, de esa palabra, ese concepto, ¿no?, de lo que estamos hablando?
El término competencia tiene su origen etimológico, ¿no? El origen de la palabra y del significado de la misma, del latín competere. Platón se refería a este concepto como la habilidad de conseguir algo, es decir, la destreza que tenemos en algo, ¿no? A eso se refería con competere, en este caso con competencia. En el siglo XVI fue reconocido en idiomas como el inglés, el francés y el holandés, ya que era una palabra, como vemos, latina. El mayor desarrollo del término competencia es del ámbito empresarial, ¿de acuerdo? En los años 80 y 90 del pasado siglo. En los años 80-90 la palabra competencia se utilizaba no como ahora en el ámbito educativo, que siempre la utilizamos, ¿no? Y tiene mucha importancia, sino que principalmente era una palabra que se utilizaba en todo el ámbito empresarial y financiero. ¿En qué momento el modelo de competencias comienza a tener relevancia en educación, ¿no? ¿En qué momento pasa esto? Bueno, en la década de los 90, que hemos dicho que en los 80 y 90 era más parte de esa, digamos, de ese vocabulario empresarial, en la década de los 90 se da una ruptura con las metodologías tradicionales de enseñanza-aprendizaje, que solo estaban centradas en la memorización. Y con la entrada del siglo XXI, ¿no? Pues a partir del 2000, el modelo de competencias se integra en el currículo. Es a partir digamos, del siglo XXI, de acuerdo, del 2000, que comienza a cobrar importancia todo este tema de la enseñanza por competencias y se integra dentro de lo que es el currículo. Antes de eso, en los años 90 empieza a cobrar importancia, pero todavía no se integra como tal. ¿Qué entendemos por competencia en el aprendizaje? Bueno, la competencia es la combinación de habilidades, conocimientos, motivación, valores éticos, aptitudes, emociones y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una actuación eficaz. Es decir, es nuestra capacidad de realizar algo adecuadamente, de ser competentes en algo, de tener esa habilidad, esa destreza para cumplir con un objetivo, gracias a todo lo que estamos viendo, a las habilidades que tenemos, a nuestros conocimientos, a la parte emocional, nuestra motivación, nuestros valores y demás. Como pueden ver, es mucho más amplio de lo que pensamos, ¿no? El concepto competencia. Hay 4 saberes básicos, que son el saber conocer, el saber hacer, saber estar y saber ser, ¿de acuerdo? Saber conocer, hacer, estar y ser. ¿Cuáles son las principales características de las competencias o de la competencia en general, ¿no? Como quien diría. Bueno, como vemos en cuanto a la aplicación, las competencias se manifiestan en desempeños contextualizados en torno a la resolución de problemas. Quiere decir que, por supuesto, está relacionado con la resolución de problemas o uno alcanzar un objetivo, una meta que uno se plantee, pero que siempre tienen que estar a la hora de aplicarse cualquier competencia contextualizados. Hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? En el que estamos desarrollando una competencia para ver si realmente es útil o no es útil en ese contexto, que eso lo veremos más adelante. También tienen que tener un carácter dinámico, es decir, que las competencias se desarrollan a lo largo de toda la vida. No es que las competencias como las utilizamos en el ámbito educativo, bueno, pues solo la desarrollan los niños y ya. No, las competencias deben poder desarrollarse a lo largo de toda la vida. También tienen un carácter transversal. Se desarrollan gracias a la actuación coordinada de materias y profesores, ¿de acuerdo? Es decir, entre el currículo y la planificación docente. Aunque las competencias estén incluidas en el currículo, no sirve de nada si luego el docente no planifica y prepara sus clases en base al desarrollo de competencias. Y no se preocupen que todo eso lo vamos a ver en adelante de forma práctica. Y la complejidad, ¿no? Son la integración de los componentes, como hablábamos, conocimientos, actitudes, habilidades, en estructuras complejas que permiten actuar al sujeto en distintos momentos y contextos de su vida diaria. La contextualización, que era lo que les hablaba, es necesario que estén adaptadas al contexto. Interdependencia, todas las competencias se
entrelazan compartiendo conocimientos, habilidades y actitudes. Quiere decir que unas dependen de otras, que muchas veces yo desarrollo un tipo de competencia y colateralmente al mismo tiempo estoy desarrollando otra, porque están unidas en cierta manera. Y quizás desarrollo ciertas habilidades que aportan a una competencia o adquiero unos conocimientos que también me van a aportar a otras. Y por último, transferencia. Las personas disponen de competencias que pueden transferir a la resolución de nuevos problemas. ¿Qué quiere decir? Que no se trata de que en el modelo por competencias nosotros les enseñemos a los alumnos a desarrollar una competencia y a tener ciertas habilidades y conocimientos sobre algo que solo les funcionen en el aula. Eso no sirve de nada, porque la vida escolar tiene un principio y un fin. Cuando termine esa vida escolar necesitamos que eso que les hemos enseñado a los alumnos les sirva para su día a día, para su vida real. Por lo tanto, las competencias que se enseñan en el aula tienen que ser siempre transferibles, que quiere decir que podemos transferirlas del mundo escolar al mundo real, al mundo ya después juvenil, adulto, laboral, porque si no, no sirve de nada esa competencia que hemos desarrollado si solo nos sirve en el ámbito escolar. Bien, pasamos. Vamos a encontrar distintos tipos, ¿no? Ya entramos en lo que son las tipologías. ¿Qué tipos de competencias nos encontramos? Bueno, por un lado están las competencias clave, también llamadas competencias básicas, es decir, son la base sobre lo que se van a desarrollar y apoyar el resto de competencias. Las competencias clave son la combinación de conocimientos, capacidades y aptitudes que todas las personas precisan, es decir, necesitamos, para la realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. Es decir, son las competencias básicas que todos necesitamos desarrollar para que podamos desenvolvernos bien en el mundo en el que vivimos, ya sea socialmente, ya sea de ser capaces de aprender autónomamente algo, de autogestionarnos, de resolver problemas, ser capaces de comunicarnos adecuadamente en cualquier situación. Todo eso son, digamos, competencias básicas, por eso se llaman clave, que son totalmente necesarias para poder vivir adecuadamente en nuestro día a día. ¿Cuáles son? La competencia lingüística, la competencia digital, las competencias, sociales y cívicas, que las vamos a ver, de hecho, todas las que estamos viendo aquí, la conciencia y la competencia, de conciencia y expresiones culturales, súper importante también y a veces muy menos valorada o no se le da tanta atención y es muy importante y la vamos a trabajar, les va a gustar mucho. También la competencia matemática y que tiene que ver también con las competencias básicas en ciencias y tecnología, la competencia de aprender a aprender y la competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Yo sé que así, a grandes rasgos, quizás algunas les suenan, otras las conocen más y otras quizás es primera vez que las están escuchando. Pero realmente les pregunto, aunque sea con ese pequeño nombre que les ayuda a hacerse una pequeña idea de qué estamos hablando, que me escriban por el chat cuál creen de estas competencias básicas que es la que ustedes han desarrollado más. ¿Cuál creen que es su potencial dentro de estas competencias? Todos tienen todas, pero unas más desarrolladas que otras. Entonces, ¿cuál creen que es la que ustedes han desarrollado más de todas esas? Díganme una. Eso es, Paula, lo que has comentado. Estas competencias básicas o clave son nuestra base. Y como la base de todo es esencial que las adquiramos y desarrollemos bien para que luego todo lo demás que vamos añadiendo a eso tenga una buena estructura. Veo por ahí que comentan sociales y cívicas, otros dicen de la iniciativa, de aprender a aprender, comunicación lingüística, social y cívica, digital. Muy bien, aprender a aprender, varios de ustedes. Comunicación lingüística, muy bien. Muchos la de aprender a aprender, ¿eh? Excelente, muy bien. Son todas muy importantes y qué bueno que sepan más o menos, aunque sea con este concepto, identificar cuáles pueden ser sus fuertes. Excelente, muy bien. De conciencia y expresiones culturales y artísticas. He visto muchas de la matemática, debo decir, no he visto que muchos comentaran la matemática. Muy bien, perfecto.
Genial, mucho es la de aprender a aprender, excelente. Bien, pues todas esas las vamos a ver después al detalle, ¿de acuerdo? Y vamos a hablar de cada una a profundidad y sobre todo de cómo llevarlas a la parte práctica al aula, cómo realmente las vamos a aplicar, que eso es lo importante. Muy bien, entonces, estas eran las competencias clave o base, ¿no? Básicas, son nuestra base, nuestro pilar realmente para poder después construir encima de eso. Después nos encontramos con las competencias específicas o técnicas. Las competencias específicas o técnicas son los conocimientos, habilidades o aptitudes, ¿verdad? Que eso es lo que se refiere a las competencias propias de un área de conocimiento, profesión u ocupación. Es decir, son las competencias que tienen que ver con un área en específico, un área concreta, ya sea un área de estudio o un área de trabajo, pero son las competencias que van a tener que ver solo con un área concreta. Por ejemplo, la capacidad para analizar conceptos, teorías y políticas educativas de forma sistemática, la capacidad para cuestionar conceptos y teorías relativos a estudios en educación, todo esto relacionado, por supuesto, con competencias que tienen que ver con la ocupación y la profesión educativa, ¿no? Conocimientos de las estructuras y finalidades de los sistemas educativos, habilidades de orientación, que esto, digamos, serían como algunas competencias específicas o técnicas que tienen que ver con la psicopedagogía. Y capacidad para realizar una investigación educativa en diferentes contextos. Estos serían algunas competencias que estamos viendo específicas o técnicas del área psicoeducativa, ¿de acuerdo? En este caso, psicopedagógica. Eran un ejemplo para que entiendan. Y tenemos, por último, las competencias genéricas o transversales. Las competencias genéricas o transversales son los conocimientos, habilidades o aptitudes, ¿verdad? Porque estamos hablando de competencias que de forma integrada y sin ser específicas de una determinada área, permiten el desempeño efectivo de la persona en contextos educativos, laborales y sociales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, como vemos aquí, las competencias instrumentales, las competencias interpersonales y las competencias sistemáticas. En cuanto a las instrumentales, por ejemplo, pues como pone aquí, son capacidades que funcionan como un medio para un fin. Requieren de la combinación de habilidades manuales y cognitivas, ¿de acuerdo? Para poder cumplir un objetivo. En este caso, pues es normalmente las instrumentales cuando nosotros damos uso de un instrumento como tal, ¿de acuerdo? De algo como si es el uso de una computadora, el uso de un celular y demás. Eso sería una competencia instrumental. Yo usar algo, un instrumento de trabajo que me va, o de estudio que me va a permitir realmente culminar con mi objetivo. Luego tenemos las competencias interpersonales, que son esas capacidades de nosotros socializar, de relacionarnos con nuestro entorno de una manera eficiente. Y las competencias sistemáticas son las capacidades relacionadas con sistemas globales. Necesitan de la adquisición previa de competencias instrumentales e interpersonales, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, la capacidad de aplicar conocimientos que yo tengo y llevarlos a la práctica. La capacidad para poder aprender y yo gestionar ese aprendizaje. La capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. Y la capacidad, por ejemplo, también para generar nuevas ideas. Entonces, esas competencias sistemáticas son mucho más generales, como pueden ver, y son necesarias y dependen también de que ya tengamos competencias instrumentales, de ese uso de materiales para cumplir un objetivo, y también interpersonales, de cómo nos relacionamos con los demás. Estas serían las competencias genéricas, como ven, más globales o transversales. ¿Qué características y condiciones deben tener las competencias? ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante una enseñanza por competencias? Bueno, es una nueva forma de apreciar el proceso de aprendizaje con nuestros alumnos, de observarlo desde otro punto de vista, ¿no? Mucho más beneficioso para los alumnos. También significa entender el aprendizaje desde el protagonismo de los alumnos, como protagonistas de su propio aprendizaje. Seguro alguna vez han escuchado algo así. Realmente eso es lo que defiende en todo momento este modelo por competencias, que el centro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje sean los alumnos y no el docente, que esto lo vamos a ver más al detalle después. Características y condiciones, ¿no? Para que una enseñanza realmente sea por competencias. Pues bueno, por un lado,
la significatividad de las actividades. Es decir, por ejemplo, determinar los conocimientos previos que tiene el alumno, lo primero. Plantear los contenidos que le vamos a enseñar que sean de una manera significativa y que sean conocimientos significativos para ellos, ¿no? Incluir actividades que estén realmente adaptadas al nivel de desarrollo del alumno, no que realmente yo le pida mucho menos de lo que ya sabe o mucho más y entonces no alcance a poder desarrollar esas competencias. Fomentar unos retos adecuados y abordables que el alumno pueda cumplir, lo que hablaba de ese nivel, ¿no? Fomentar una actitud de motivación hacia el aprendizaje. Promover también un buen autoestima y autoconcepto en nuestro alumnado y desarrollar la competencia de aprender a aprender, muy importante que muchos la han mencionado, ¿no? Para que nuestros alumnos sean capaces de autogestionar su proceso de aprendizaje. Por otro lado, tenemos la complejidad de la situación, que es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta. Partir de una situación global a situaciones más concretas y que siempre esas situaciones que trabajamos con ellos, esos casos prácticos, esos ejercicios y demás, siempre estén adaptados a su realidad, yendo de lo general a lo más concreto siempre, pero siempre cercano a su realidad. Que tengan un carácter procedimental. Las actividades deben partir de situaciones significativas y que realmente sean funcionales para ellos y que estén adaptadas al momento adecuado, ya sea a edad y educativo en el que se encuentran. Las actividades deben tener una secuencia clara y con un orden lógico. No podemos de repente empezar con una actividad que te exige esto, luego otra que te exige esto, luego esto, sino que tiene que tener un carácter progresivo, donde sepamos que los alumnos, si trabajan en ello, van a poder ir avanzando de una manera progresiva. Y las actividades deben ofrecer ayuda de diferente grado y una práctica guiada, es decir, que no solo el docente sea la mano que brinde ayuda a los alumnos, sino que realmente también tengan materiales suficientes y guías prácticas que les puedan ayudar a poder avanzar con ese tipo de aprendizaje que están construyendo. Y por último, la combinación integrada de componentes. Para el desarrollo de los conocimientos, habilidades y aptitudes, es necesario poner en marcha ejercicios de repetición. Pero no ejercicios de repetición como pensamos de memorizar solo repitiendo, no, sino que ellos puedan ver un mismo conocimiento de distintas maneras. Que vean ese conocimiento no una sola vez corriendo, sino que lo vean de manera teórica, lo vean en su uso práctico, lo vean en un estudio de caso, que realmente trabajen de una manera repetida con un mismo contenido de diferentes maneras para poder adquirirlo de manera significativa, ¿no? E integrado con las distintas maneras que estamos planteando de trabajo. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, un modelo, según este modelo de competencias y el nuevo rol del aprendizaje, ¿no? Tendríamos aquí una aplicación práctica. Por ejemplo, el caso es trabajar el patrimonio de nuestro entorno. Y este se puede plantear así. ¿Conocemos los animales y plantas de nuestro entorno? ¿Qué actividad pudiéramos plantearles, ¿no? Para, en cuanto a ese patrimonio natural y animal de nuestro entorno, ¿qué actividad pudiéramos plantearles para desarrollar competencias en ellos y al mismo tiempo trabajar ese tema? Pues bueno, por ejemplo, elaborar un mapa conceptual de los animales y plantas de nuestro entorno, que haya una búsqueda de información, que ellos visiten su entorno para poder hacer una observación y registrar todo eso que observan, que haya un trabajo en equipo, un debate sobre todo lo que cada uno pudo indagar, investigar y descubrir en su entorno y una puesta en común de todo lo que realizaron cada grupo como trabajo. Eso sería una manera en la que pudiéramos trabajar este tema de patrimonio de nuestro entorno en cuanto a patrimonio animal y natural y que tendría un trabajo competencial, ¿no? Bajo el modelo por competencias, donde el alumno tendría una responsabilidad total de su proceso, el docente le acompañaría, por supuesto, en el proceso y se darían distintas, si se dan cuenta, actividades y formatos de trabajo con un mismo tema, lo que va a generar que ese aprendizaje se adquiera de manera, digamos, significativa. Bien, otro caso, ¿no? En este caso, una actividad que se pudiera hacer también para esto. Bueno, un momentito. Si el caso es el uso responsable de los recursos, ¿no? ¿Para qué sirve reciclar la basura?
Eso sería, por ejemplo, una pregunta para trabajar en el aula, ¿no? Estamos hablando del uso responsable de los recursos. ¿Para qué sirve reciclar la basura? ¿Cuál pudiera ser la actividad? Bueno, hacer una salida de la escuela para visualizar los tipos de contenedores que pueden encontrar en la ciudad en la que viven, ¿no? Realizan fotos de estos distintos contenedores de basura para después poder construir los suyos en clase, ¿no? Aunque sea con cajas u otros materiales. Que se dé todo esto en trabajo en equipo, que haya una búsqueda de información por parte de ellos, se les enseña además así a reciclar, porque no solo observan los distintos contenedores, sino que entienden su uso y para qué son así, por qué están separados. Se desarrolla una carta también para enviarla a las familias, a sus propias familias, ¿para qué? Para fomentar el reciclaje, ahora que los niños ya manejan cómo hacerlo, y mejorar el medio ambiente así. Se desarrolla un aprendizaje por competencias en los centros educativos en la actualidad. ¿Qué es lo que ustedes creen? En Colombia en general, ¿ustedes creen que se desarrolla un aprendizaje por competencias en la mayoría de los centros educativos colombianos en la actualidad? ¿Qué creen? ¿Creen que sí? ¿Creen que no? ¿Creen que en muy pocos, en ninguno, en muchos? Muy bien, la mayoría dicen que no. Lamentablemente es así, por eso es muy importante y le damos esta importancia a este tema del modelo por competencias, que se le dedica una materia al completo para que ustedes sean promotores de esto, ¿no? Y realmente se instruyan muy bien en este modelo y luego puedan reproducirlo allá donde estén, en este caso en Colombia, ¿no? Y que al menos esta realidad vaya cambiando y ese modelo educativo pues cada vez se pueda notar más en el sistema y dar ese aporte. Muy bien. Eso es, lo que dice Paula ocurre mucho. Muchas veces en el papel, muchísimos sistemas educativos, el español, el colombiano, muchísimos, ¿no? Realmente todos cumplen con el modelo por competencias en el papel, pero luego a la hora de la realidad en las aulas son pocos los que realmente lo llevan a cabo, ¿no? Entonces, qué bueno que ustedes van a poder formarse sobre esto a profundidad para realmente ser luego un aporte allá donde estén. Eso es. ¿Están los docentes preparados para desarrollar este tipo de situaciones educativas bajo el modelo por competencias? ¿Qué creen? ¿Están la gran mayoría de los docentes preparados para poder llevar a cabo este modelo? ¿Tienen la formación, el conocimiento real y práctico de este modelo para realmente poder aplicarlo? Muy bien, veo que dicen prácticamente todos que no, que en general no, que aún no. De acuerdo, muy bien. Pues lamentablemente eso pasa en la mayoría de naciones. No crean que eso solo es en Colombia realmente, para que no se preocupen, no piensen que son ustedes ni mucho menos. En la mayoría de naciones, primero, se ha planteado el modelo por competencias, como bien decían ustedes en el papel, ¿no? De manera teórica, en la teoría, pero luego en la vida real, muchos docentes que ya están en las aulas no tienen esa formación. Y se dice, de acuerdo, vamos a trabajar por competencias, pero si no tienen esa formación, ¿cómo lo van a hacer? Si nadie les ha explicado cómo. Entonces, eso es un aspecto clave y por eso yo les lanzo estas preguntas para que reflexionemos, ¿no? De desde dónde podemos cambiar todo ese sistema, que es desde nuestra propia práctica una vez que nos formamos. Y ustedes que se están formando van a poder llevar esto a cabo a la maravilla y no tengo ninguna duda. Eso es así. Como no hay una formación para ello, pues obviamente no se puede. Lo bueno es que ustedes van a poder reproducir todo esto. A los alumnos les gusta ser partícipes de, de ese proceso en el que ellos generan conocimiento a través del aprendizaje por competencias. ¿Ustedes creen que a los alumnos les gusta ser parte importante dentro de su proceso de aprendizaje o que preferirían que no? Ya veo que dicen todos que sí, con mucha motivación. Muy bien, pues sí, realmente es así. Por supuesto que los alumnos notan cuando ellos son el centro y cuando todo va en torno a ellos, ¿no? En torno al nivel que tienen, a lo que necesitan en cada momento, a que les guiemos, a que alcancen todos a su ritmo a su propia manera sus objetivos, que esa es la clave, ¿no? Y que por supuesto, como muchos están poniendo, es motivador para ellos, porque de repente es algo que no es el modelo tradicional al que están acostumbrados y de repente todo gira más en torno a ellos, lo que hacen, lo que desarrollan y demás. Excelente, muy bien. Entonces,
Como recuerdan que les he comentado en la presentación del tema y los que no lo han podido ver lo van a tener grabado para visualizarlo, a fondo es algo que van a encontrar, es un apartado que van a encontrar al final de cada tema en todas las asignaturas donde van a tener materiales sugeridos. No son obligatorios, no entran en el examen, pero siempre son materiales de gran calidad que hemos seleccionado para que ustedes puedan ampliar su visión y sus ideas sobre lo que hemos visto en cada tema, que realmente les van a aportar siempre una visión muy práctica y realista de todo lo que vemos a nivel teórico-práctico. En este caso, esto se trata de un artículo científico que se llama Aprendizaje y competencias, una nueva mirada, ¿de acuerdo? Es un artículo súper interesante que les puede dar mucha información de calidad si lo quieren leer. Y luego tenemos otro artículo también muy interesante que se llama Competencias básicas y ciudadanía, que está más centrado en toda la parte, digamos, de la parte ciudadana y demás y cívica, que es de gran importancia y muchas veces no le damos tanta importancia a esas competencias y luego a veces nos cuesta desarrollarnos y adaptarnos como adultos en la sociedad en la que convivimos, porque no se han desarrollado esas competencias básicas tan esenciales. Entonces es un artículo muy interesante también que les sugiero que lean si tienen un momentito. Entonces vamos a hacer nuestra práctica de verdadero o falso. Les sugiero que se preparen con las manos en el teclado para responder verdadero o falso una vez que yo lea cada una de las preguntas. Vamos una por una. 1. En el nuevo modelo de competencias, el alumno o alumna muestra un papel activo, siendo el centro del aprendizaje. ¿Verdadero o falso? Tenemos aquí una lluvia de respuestas, un boom. Muy bien, siguen ahí respondiendo. Estoy observando que van respondiendo. Perfecto, muy bien. Han acertado todos, absolutamente todos. Excelente, verdadero, ¿de acuerdo? El centro es el alumno y eso lo vamos a ver más al detalle en adelante. 2. El origen de la competencia de aprendizaje se sitúa dentro del ámbito filosófico. Muy bien, vamos a ver, ahí veo más dudas, veo que sí, que no, que sí, que no, vamos a ver. De acuerdo. En este caso es falso, ¿de acuerdo? ¿Por qué es falso? Porque hemos dicho que la palabra competencia sola, sin aprendizaje ni nada, sí tiene su origen en el ámbito filosófico. Bueno, de hecho, viene del latín, pero digamos que de las primeras personas que lo definieron y demás, fueron en este caso Platón, como hablábamos, que por supuesto es del ámbito filosófico, pero eso la palabra competencia. Lo que es competencia de aprendizaje ya es algo que no está dentro del ámbito filosófico, ¿de acuerdo? Sino que como hablamos, primero se utilizó la palabra competencia sola más en el ámbito empresarial y después fue que se empezó a utilizar más en el ámbito educativo ese concepto completo. Eso es que competencia de aprendizaje no se utilizaba en el ámbito empresarial, sino solo competencia. Y después ya se desarrolló el concepto en el ámbito educativo de competencia de aprendizaje a partir de los 90 y luego ya se incluyó a partir del 2000 en lo que es el currículo. No se preocupen si han fallado, lo ideal es que fallen aquí, porque aquí no es el examen, aquí solo estamos practicando, así que prefiero 1000 veces que fallen aquí para que luego en el examen lo hagan de maravilla. Bien, 3. Para promover la competencia de los educandos, de los alumnos, los principales saberes básicos son el saber conocer, saber hacer, saber estar y saber ser. Los saberes básicos. Muy bien, les doy un momentito que están ahí respondiendo. Muy bien, en este caso sería verdadero, ¿de acuerdo?
es verdadero. Son saber conocer, saber hacer, saber estar y saber ser. Perfecto. Esos son los saberes. No estamos hablando de competencias, sino dentro de las competencias que se deben promover hay unos saberes, ¿de acuerdo? Que son esos. Y los vamos a trabajar y después los van a entender mucho mejor, cada uno. Después tenemos en el punto 4, las competencias que debemos desarrollar en la educación obligatoria son las competencias genéricas únicamente. Excelente, muy bien. Veo que lo tienen clarísimo. Perfecto. Falso, ¿de acuerdo? Hemos hablado que había distintos tipos de competencias. ¿Quién se acuerda de los 3 nombres de tipos de competencias que había? Las claves o básicas, las específicas, muy bien, y las genéricas, muy bien. No se confundan, las que hemos visto que eran la cultural, la social y cívica, la lingüística, esas eran las que son, las que conforman las competencias básicas o clave, ¿de acuerdo? Esas son la base, la de aprender a aprender, la social y cívica, son las que realmente son las competencias clave o básicas. Pero cuando hablamos de tipos de competencias, no son esas, sino que los tipos son claves o básicas, las específicas y las genéricas o generales, ¿no? En este caso, perfecto. Lo han hecho excelente, muy bien. Bueno, ahí lo hemos ido viendo, perfecto. Entonces, bueno, pues básicamente eso sería todo por la clase de hoy, por este primer tema. Como ven, pues bueno, hemos visto un poquito los aspectos principales del concepto de competencias, luego hemos visto algunos los tipos de competencias que vamos a ir conociendo más a fondo en adelante y también pues por qué, cómo un modelo por competencias es de competencias y no de otro, ¿de acuerdo? Pero lo veremos un poquito más al detalle en los próximos temas, todas esas características. Así que nada, espero que hayan disfrutado de esta primera clase. En otras tendremos algún espacio para poder ver algún material audiovisual que les va a encantar y que van a disfrutar mucho y aporta mucho a los temas que estamos viendo. Pero bueno, pues en este momento ya con esta primera presentación y el tema 1 estaríamos completos por el día de hoy. Así que no olviden cuando salgan de aquí, en cuanto ustedes tengan un momentito, no tiene que ser ya, lo pueden hacer en unos días, pero yo les recomiendo para que no les olvide que lo hagan hoy. Si pueden, justifiquen hoy su asistencia y ya quedaron listos con esa primera asistencia justificada, que estuvieron además no solo presentes, sino muy activos. Así que estoy muy contenta de que sean un grupo tan participativo, lo cual es súper importante para la dinámica de la clase y que entre todos podamos aquí construir juntos el conocimiento. Así que ha sido un placer para mí tenerles en esta primera clase y nos vemos la próxima semana. Les deseo que tengan muy buena tarde y una excelente semana en adelante. Cuídense mucho. Cuídense, chao.